Un saludo, mi nombre es Juan Carlos Bejarano y en esta ocasión le voy a estar hablando sobre la fisiología y anatomía renal. Empecemos. Voy a hablar un poco sobre la anatomía. Sabemos que el sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, que estos uréteres posteriormente conducen la orina hasta la vejiga urinaria para luego ser excretada por la uretra, ¿no?, hacia el exterior del organismo. Respecto a las características del riñón, tenemos que el color es un rojo moreno, tendiendo a marrón, dependiendo de las condiciones del órgano. La consistencia es que es muy friable. Esta palabra significa que es muy desmenuzable, por así decirlo, que se deja hacer muy fácilmente. Es mucho mayor friable que el hígado y el vaso. Respecto a su forma, es cóncavo hacia medial. Hacia medial quiere decir hacia el ilio renal, ¿no? Y convexo hacia lateral, ¿no? Algunos autores lo describen como si tuviera una forma de frijol o habichuela. Respecto al tamaño, se dice también que es al tamaño de un puño de un adulto mayor, pero las medidas corresponden a 12 centímetros de longitud, 6 de ancho y 3 de grosor. Y el peso, que es de 125 gramos en mujeres y 140 gramos en los varones, hasta 150. La localización anatómica es que se localiza en la cavidad retroperitoneal, ¿no?, entre los límites de la vértebra torácica 11 y la vértebra lumbar 3. Aquí en el gráfico podemos ver cómo se localiza. Me van a disculpar que señale con este touch simulador, pero es que no hallé la forma de encontrar un mouse. Es para señalar las estructuras que estamos por ver, ¿no? Aquí tenemos la T1, la T11, perdón, la torácica 11, que es donde empieza el riñón izquierdo, hasta la L3, que es donde termina el riñón derecho. Pero acá hay un dato muy importante que es visible así a simple vista, que es que el riñón el riñón derecho está mucho más abajo que el izquierdo. Bueno, mucho más abajo no, porque es entre 1 a 2 centímetros más abajo que el izquierdo. Esto es por la presencia del hígado, ¿no? Así que continuamos. Luego tenemos aquí ya el sistema urinario, como les decía, ¿no?, al principio, compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, ¿no? Y tenemos la configuración interna del riñón, que esto es muy importante. Este es un corte de riñón. La parte superior se la conoce como el polo superior. La parte inferior se conoce como el polo inferior, ¿no? Esto es convexo, mirando hacia lateral, y esto es cóncavo, mirando hacia medial, ¿no? También sabemos que se divide en una corteza y en una médula y en una cápsula, que es la que está lo más externo, una cápsula, ¿no? Entonces la corteza y la médula. La corteza es como un rojo más pardo a comparación de la médula. La médula presenta estas estructuras en forma de triángulo, que se las denomina las pirámides de Malpighi, pirámides renales, ¿no?, que estas desembocan en las papilas renales, que después se continúan con los cálices mayores, que es esto lo que cálices menores, perdón, y después los cálices mayores, para posteriormente ser ya el
la pelvis renal y formar el uréter hasta llegar hasta la vejiga, ¿no? Otro dato es que la base de la pirámide mira hacia la corteza y el vértice mira hacia el ilio, ¿no? Que este es el ilio, que se caracteriza por la entrada de la arteria renal y la vena renal, también la inervación, ¿no? Y los linfáticos. Ahora, adentrándonos en la fisiología, vamos a nombrar las distintas funciones que tiene este órgano. Primeramente tenemos la excreción de los productos metabólicos del desecho celular, ¿no? También tenemos la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación de la presión o tensión arterial, la regulación del equilibrio ácido básico, secreción de hormonas, ya que sabemos que el riñón es un órgano endocrino, y la gluconeogenia, ¿no? Que es la capacidad que tiene el riñón de producir glucosa en ayunos muy prolongados, que les voy a estar explicando en la siguiente diapositiva en qué consiste cada función para que me entiendan de manera clara. Luego seguimos con ya la nefrona, que es la unidad morfofuncional del riñón. Sabemos que cada riñón contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Pero algo negativo es que el riñón no tiene la capacidad de generar nuevas nefronas. Esta es la razón por la cual disminuye la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Pero esta es una pérdida fisiológica. Una pérdida fisiológica que cada 10 años se disminuye hasta un 10% del funcionamiento renal. Entonces acá tenemos la nefrona, que vamos a estar estudiando parte por parte en las siguientes diapositivas. Primeramente, por donde empieza la nefrona es por la cápsula de Bowman, que van a formar el corpúsculo renal, ¿no? Que es toda esta estructura acá, esta estructura redonda. Una pregunta de exámenes que suelen hacer es qué compone el corpúsculo renal, y la respuesta sería los capilares glomerulares o los glomérulos, que son estas estructuras rojas, más la cápsula de Bowman. Estos conforman el corpúsculo renal. Luego tenemos el comienzo del túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal, que es todo este trayecto. Hay que recalcar que el túbulo contorneado proximal se encuentra a nivel de la corteza, ¿no? Esta es corteza y esto es médula. Entonces, luego se continúa ya ingresando a la médula, se denomina el asa de Henle, que tiene un segmento descendente fino y ascendente, y segmento del asa de Henle grueso, ¿no? Que este es un dato importante, que cuando llega a esta estructura que se llama la mácula densa, ¿no? Desde aquí deja de llamarse asa de Henle y pasa a llamarse túbulo contorneado distal, para conectarse, ¿no? Con el sistema colector, ¿no? Que se divide en dos. ¿Por qué digo que se divide en dos? Esto, lo que estoy señalando, es el túbulo colector cortical, porque está en la corteza, y esto es el túbulo contorneado distal, el túbulo colector medular. Ahora, como les había mencionado, vamos a hablar a profundidad un poco sobre las distintas funciones que este tiene. Hablando sobre la excreción de los desechos metabólicos, tenemos la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina. La urea, que vendría a ser un desecho final, por así decirlo, un desecho metabólico de los aminoácidos. La creatinina, que es un desecho metabólico de la contracción de los músculos, ¿no? Del trabajo de los músculos.
y el ácido úrico, que es un desecho metabólico de los ácidos nucleicos, y la bilirrubina, que es el producto final de la hemoglobina. Luego tenemos la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Sabemos que mantiene, ¿no?, la homeostasis, mantiene el equilibrio, mantiene el equilibrio constante en el organismo. Luego tenemos la excreción de agua y electrolitos dependiendo de su ingreso al organismo, ¿no? Este cuadro, que lo tomé del libro, nos explica cómo el riñón se adapta a una ingestión de 300, la ingesta de 300 veces más de sodio, hasta que el riñón excreta. Esto quiere decir que se adapta a la ingesta, ¿no?, hasta que al final hay una pérdida de sodio a través de la orina, ¿no? La regulación de la tensión arterial se va a regular tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo sería mediante la secretación de la renina, ¿no?, que esta es una enzima que es secretada por las células yuctaglomerulares, que les voy a explicar más adelante, que es un vasoconstrictor, ¿no?, que se contrae las arterias. Esta es una forma de controlar la presión arterial. En este caso es una hipotensión. Luego tenemos la regulación a largo plazo mediante la secreción de electrolitos y el agua, ¿no? Luego, la regulación del equilibrio ácido básico es que el único órgano que es capaz de regular esto no es solo el riñón, también está involucrado los pulmones. ¿De qué manera lo va a regular este equilibrio ácido básico? Manteniendo el pH plasmático constante mediante la excreción de iones de hidrógeno. Si nos encontramos en una acidosis, el riñón lo que va a hacer es, excreta iones de hidrógeno, o mediante la excreción de bicarbonatos cuando nos encontramos en una alcalosis metabólica. Al igual que hay secreción, ¿no?, del ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Luego tenemos la secreción y excreción de hormonas, ¿no?, que esta es una función endocrina que tiene el riñón, que va a secretar la eritropoyetina, que no es más que la producción de glóbulos rojos. Esto es lo que hace, esta es la función de la eritropoyetina, que es la EPO, ¿no?, que estimula la producción de glóbulos rojos. En esta imagen, que no es muy clara, les señalo de qué manera actúa. Por ejemplo, en la sangre, cuando hay un transporte de oxígeno alto o normal, hay inhibición de la eritropoyetina. Pero en el caso de que haya un transporte de oxígeno disminuido, como en las letras verdes, entonces esto ya no inhibe, sino que estimula la producción de la eritropoyetina para la nueva producción en la médula ósea, para la nueva producción de glóbulos rojos. Y así es un mecanismo de compensación. Luego tenemos la gluconeogenia, que es la capacidad que tienen los riñones para producir glucosa y añadirlas al torrente sanguíneo en ayunos prolongados, ¿no? De hecho, un dato curioso es que en estados de ayuno prolongado, el hígado y el riñón se rivalizan en esta función de gluconeogenia, ¿no? Luego tenemos ya la anatomía, fisiología renal. Vamos a hablar por la irrigación renal, que es muy importante para entender la formación de la orina. Tenemos que es riego sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que entra a los riñones.
es alrededor del 20 al 22% del gasto cardíaco, que esto equivale a un 1200 ml por minuto. Aquí les preparé este esquema para que puedan entender bien la irrigación desde la arteria más grande hasta la arteria más pequeñita. Tenemos la arteria aorta, la arteria renal, que es una rama de las muchas ramas que tiene la aorta abdominal, la arteria renal, que se va a convertir en las arterias segmentarias anterior y posterior. De la arteria anterior va a dar origen a las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares que van a caminar por los bordes de las pirámides de Malpighi hasta llegar hasta su base. Si se dan cuenta, llega a su base y se convierten en las arterias arciformes o arqueadas, ¿no? Porque tienen forma de arco. Y si se dan cuenta, de esta manera igual, arteria interlobular, arteria arciforme. Y de las arterias arciformes nacen las arterias interlobulillares, ¿no? Posteriormente, las arterias interlobulillares, que ya son mucho más pequeñas, nacen lo que son las arteriolas aferentes, que ya son microscópicas, ¿no? Y luego tenemos la arteriola aferente, que en esta diapositiva es como la continuación de esta. Tenemos la arteriola aferente como ingresa al corpúsculo renal y vemos como sale la arteriola eferente, o sea, aferente porque entra y eferente porque sale. Luego se continúa de ser arteriola eferente, pasa a convertirse capilares peritubulares que van a estar abrazando a los túbulos contorneados tanto distales como proximales, para posteriormente convertirse ya en los vasos rectos, que efectivamente son estructuras rectas a comparación de los capilares peritubulares, para así anastomosarse con los vasos rectos, con las vénulas, y que haya lo que es no recuerdo el nombre, pero que la vena termine hasta la vena renal, ¿no? Que prácticamente reciben el mismo nombre que las arterias. Luego los capilares glomerulares, que estoy hablando de esta parte de acá más ampliada, que vendría a ser el glomérulo renal, que está compuesto por las arteriolas. Otra vez volvemos a repasar: aferente cuando entran, eferente cuando salen. Tenemos la cápsula de Bowman, que junto con los capilares glomerulares forman el corpúsculo renal, ¿no? Que tenemos acá, esta estructura que está saliendo, es el túbulo contorneado proximal. Ahora hay algo muy importante, que existen fuerzas, existen presiones que evitan o provocan o ayudan a la filtración, ¿no? Estas presiones son las presiones hidrostáticas, las presiones oncóticas, ¿no? Primero tenemos la presión hidrostática glomerular, que se encuentra en los glomérulos, ¿no? Que es alrededor de 60 milímetros de mercurio, que provocan la filtración. Luego está la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, que se opone a la filtración, evitan la filtración. Y luego tenemos la presión colodiosmótica u oncótica, que es de 32 milímetros de mercurio, que es causado por las proteínas plasmáticas. Entonces son dos fuerzas, dos presiones que evitan la filtración, y una presión que es la hidrostática, que ayuda a la filtración. Aquí vemos que la presión de filtración neta es solo del 10 milímetros de mercurio, ya que si le restamos 60, si le restamos los 32 al 60 y el 18, nos va a dar 10 milímetros de mercurio. Luego tenemos esta estructura
que se encuentra entre las arteriolas aferentes y eferentes, que es la mácula densa, que forma parte de un sistema que es el sistema yuxtaglomerular, que forma parte, ¿no?, la mácula densa con las células yuxtaglomerulares para la secreción de la renina, que es una enzima que actúa con el sistema renina, angiotensina, angiotensina, aldosterona, ¿no?, que causa la vasoconstricción o la liberación de la aldosterona para la absorción del sodio. Vamos a hacer un zoom en este cuadrito negro que nos va a mostrar de esta manera que primeramente tenemos la parte más interna, el endotelio, luego la parte media que compone ya la lámina basal y lo más externo que es los podocitos. Aquí tenemos que los capilares glomerulares, ¿no?, que esta es una pequeña parte, vemos cómo tiene pequeñas fenestraciones, tiene pequeños agujeros que ayudan a la filtración, ¿no?, glomerular, y los podocitos, que son estas estructuras que abrazan, estas estructuras amarillas que abrazan a la lámina basal para que así evite el paso de proteínas de glóbulos rojos, ¿no? De hecho, en las insuficiencias renales hay rompimiento de estos podocitos, por lo que hay fuga de proteínas que se conoce como proteinuria. También tenemos que la formación de orina, que es parte del ultrafiltrado, que es el filtrado del plasma, como les decía, sin proteínas, ¿no? Tenemos que el flujo renal, o sea, la cantidad de sangre que ingresa al riñón, que les dije más anteriormente, que es de 1200 ml. De esta cantidad, solo la mitad, que es solo flujo plasmático, que equivale a 600 mililitros por minuto. Y de esta cantidad, de los 600, solo se va a filtrar un 20%, que es la tasa de filtrado glomerular, que es de 120. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que midiendo la tasa de filtrado glomerular de un paciente, podemos ver el funcionamiento renal que éste tiene. Hay pacientes con insuficiencia renal que tienen la tasa de filtrado glomerular funcionando hasta en 20 ml por minuto, ¿no? Y el flujo restante ya sale por la arteria eferente. En este cuadro vemos que hay tanto la letra A, B, C y D. En la A solo hay filtración, no hay reabsorción porque la orina cae ya dirigiéndose hacia la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra, ¿no? Pero en la B vemos que hay reabsorción parcialmente. Hay reabsorción de agua, hay reabsorción de glucosa. En la C vemos que hay absorción neta, completa, porque ya no hay caída de la orina en sí. Hay una reabsorción que se realiza en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y en la D, vemos que hay filtración y excreción, ¿no? No hay reabsorción de los capilares. Estos son los capilares peritubulares, que también excretan a través de transporte activo, transporte pasivo, ¿no?, que transportan hacia, ¿no?, el túbulo colector y las excretan. Aquí ya no hay absorción, por ejemplo, lo que sería ya que es inservible para el cuerpo, como la urea, la creatinina, ¿no? Entonces seguimos. En el túbulo, que es la primera porción de la nefrona, la segunda, que es el túbulo contorneo proximal, que es en el cual se realiza la filtración hasta de un 65%, la absorción, que se absorbe, ¿no?,
electrolitos como el sodio, también tenemos la reabsorción del agua, los aminoácidos, la glucosa en gran cantidad se absorben, ¿ya? Al igual que los aminoácidos, etcétera. Es esta estructura que está señalado con negro. Este es el túbulo proximal. Luego tenemos el asa de Henle, que está formado, como le dije, por una rama descendente, ascendente y gruesa, ¿no? Que en la rama descendente, que es muy permeable al agua. ¿Qué quiere decir permeable? Es que hay mucha reabsorción de agua en esta estructura del asa de Henle a través de los canales que son las acuaporinas, que son canales especializados para la reabsorción de agua. Luego tenemos la rama ascendente del asa de Henle, que es impermeable al agua, pero sí permeable al sodio y cloruro. Y el túbulo distal, que es permeable al agua. Aquí se excreta también desechos de los medicamentos, etcétera. Se excreta a nivel del túbulo distal para que sigan a ser eliminados, ¿no? Los iones de potasio, también el hidrógeno, el amoníaco, ¿no? Y luego entramos ya con el sistema colector, que se divide en cortical, como les dije, cortical por corteza y medular por médula. Aquí actúa la hormona antidiurética para la reabsorción de agua, ¿no? Su mayor reabsorción que hay en esta estructura es que es el agua. Hay mucha reabsorción del agua. Bueno amigos, espero les haya gustado, les haya servido esta información. No duden en pedirme nuevos videos, en darme críticas constructivas. Muchas gracias. Hasta luego.